Estamos de vuelta, Ricardo. Así es. Y habíamos indicado que estamos ahora con el abogado penalista Luis Lamas Puche para que nos ayude a entender la actualización más reciente de, bueno, esta crisis que ya parece una novela, ¿no? Sí, que cada día tenemos nuevos casos. Lo último es que el fiscal Jara, que había aceptado inicialmente liderar este equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, ha desistido. Así es. Bueno, doctor, ¿qué está pasando? Queremos entender un poco por dónde va ahora la situación de la crisis. Finalmente hay además una denuncia constitucional en contra de la señora Benavides. Sí, son casos distintos que tienen su propio análisis, aunque la coyuntura los homologa, digamos, por el momento que estamos viviendo, ¿no? Hay una indagación contra la fiscal de la Nación, que es una investigación preliminar, en la que se han aplicado medidas de coerción, como son los allanamientos y algunas detenciones de contenido policial, que tienen que ser resueltas en la próxima semana porque la detención preliminar no puede tener un máximo de 10 días. Tengo entendido que los abogados de las personas detenidas han interpuesto un recurso de apelación para que sea una sala superior la que decida si efectivamente se confirma o no se confirma. Pero la detención preliminar, que es una etapa de indagación, no es propiamente una investigación, necesariamente o se archiva o se convierte en una investigación preparatoria. La exigencia es que para que se convierta en una investigación preparatoria se tiene que haber fortalecido los elementos de convicción. Porque además no descarto la posibilidad de que si se formaliza la investigación preparatoria se solicite una detención preventiva, que ya no es por 8 o 10 días, sino puede prolongarse por año, 2 años, hasta 3 años, depende. Pero lo realmente trascendente es que tiene que haberse configurado en la medida de lo posible los hechos que tipifican el delito que se habría cometido. Y para eso, durante la etapa de la indagación, se ha recopilado o se está recopilando la mayor cantidad de información posible para ver si efectivamente amerita o no amerita continuar en la investigación y convertirla en una investigación preparatoria. Porque en esa segunda etapa ya hay un juez de control, un juez de tutela. Y quien se sienta, digamos, menoscabado en las decisiones puede recurrir a un juez respecto al análisis de tipicidad de los hechos, ¿no? Ahora, los que hemos visto en los últimos días, cuando desde la madrugada la fiscal de la Nación destituye, por ejemplo, a quien era casi su brazo derecho, amanece dictando resoluciones, videos que ingresa y sale, documentos que se encuentran en la basura. Y estos elementos son indicios suficientes como para profundizar la investigación. Mira, volviendo por lo último que acabas de hacer tu referencia, ¿no? Que se han encontrado documentos. Yo he visto el video. ¿Y qué cosa hace la policía o la fiscalía? Junta los papeles y le toma una fotografía. Eso procesalmente está prohibido, porque eso anula la validez de la prueba. ¿Puede iniciar el proceso? Eso es en cuanto a ese documento. O sea, ni siquiera como indicio. Ese es un tema que está resguardado por una custodia. O sea, cuando se encuentra en la escena de los hechos algún documento, tiene que ser objeto de una custodia especial. Por eso que nosotros vemos que a veces los policías se ponen guantes y lo meten en un sobre. Porque si se empieza a manosear, se contamina y ya no va a servir como prueba. Y estamos hablando acá de fiscales y policías especializados en casos de investigación de corrupción. Pero son noticias que aparecen en los medios de comunicación. Lo que realmente orienta la indagación es lo que está en la carpeta fiscal. Y en la carpeta fiscal tiene que cumplirse con ciertas exigencias para que el contenido tenga validez legal. Claro. Por ejemplo, los chats. De lo que yo he leído en la resolución del fiscal que dispone las medidas de coerción, no se logra identificar de quién es el chat. Cuando se incauta un teléfono, se tiene que mantener la cadena de custodia. Para poder levantar esa información, uno tiene que tener autorización de un juez.
El levantamiento, la extracción de esa información de un teléfono celular se tiene que hacer en una audiencia. Claro. Y tienen que estar presentes peritos porque uno no sabe a ciencia cierta cuál puede ser el contenido y validez de ese contenido, porque es una prueba que puede tener relevancia. Y así hay una serie de Los actuaciones. audios. Claro, tendría que haberse ordenado que se interceptara un teléfono con la orden de un juez, porque no es solamente es cuestión de mostrar los audios o mostrar los chats, eso es levantar información privada y eso requiere la autorización de un juez. Si no se ha cumplido con esas exigencias, porque yo no sé, no he visto la carpeta fiscal, entonces esa prueba no tiene valor. Y si no tiene valor esa prueba y otras, estamos acá en un plano de sospechas, de especulaciones, y en el tema de la responsabilidad penal hay que ser muy precisos, Exacto. muy objetivos, ¿no? Y respecto de armar este caso, justamente ir construyendo el caso sobre el tema de la organización criminal, que es lo que justamente es una de las situaciones que se está por configurar, si fuese el caso, hay mucho cuestionamiento sobre el asunto pecuniario, ¿no es cierto? Mira, hay una serie de plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema que establecen cuáles son las exigencias para poder hablar de una organización criminal. El hecho de que se esté indagando a 3 o 4 personas de ninguna manera implica que se esté indagando, porque todavía no se está investigando, a una organización criminal. Una organización es un conjunto de personas que conciertan voluntades, que interactúan de manera recíproca y mutua, se prestan servicios mutuos, hay una jerarquía, hay una continuidad, hay una permanencia, y eso es lo que realmente configura la organización criminal. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo se ha mostrado ante los medios de comunicación un organigrama en la que aparecen la foto de 2 o 3 personas y ponen arriba la foto de la fiscal de la Nación. Y dicen, esto es una organización criminal, que está liderada ni más ni menos que por la fiscal de la Nación. Eso es un dicho, eso tiene que demostrarse. Pero evidentemente la percepción que yo tengo es que de continuar en estos términos, aunque vuelvo a insistir, yo no conozco, no he leído la carpeta fiscal, esto no va a tener futuro en el plano judicial. Entonces, ahí se explicaría una de las razones por las que hay una desesperación de que la fiscal renuncie. Y evidentemente que si se renunciara, entre otras razones, ella estaría reconociendo una responsabilidad que ni siquiera ha sido objeto de investigación, sino que se está indagando, y además, evidentemente, se habría logrado el objetivo de descabezar una institución tan importante como es el Ministerio Público. Desde el otro lado, desde el lado de la Junta Nacional de Justicia, que justamente la ha convocado para la próxima semana la fiscal, esta es también una suerte de indagación lo que se está haciendo para determinar si le abre o no esta investigación. Sí, ese es un proceso parecido, ¿no? Pero no descarto que la finalidad es la destitución y de manera previa la suspensión. Pero ahí también yo tengo algunos cuestionamientos en el sentido, primero que todo, que la situación jurídica de la fiscal de la Nación, que ni siquiera todavía es formalmente parte de esa investigación, sino se han detenido a otras personas que se están indagando, porque esa fiscal no es competente para indagar sobre una fiscal, depende de la jerarquía. Si hay una indagación, ni siquiera hay una investigación, me parece que hay un apresuramiento por parte de la Junta Nacional de Justicia de iniciar una investigación justamente para suspender y destituir. Eso se presta a una serie de suspicacias, no solamente por el apresuramiento que existiría para suspender y posteriormente vacar, sino porque además la Junta también ha sido objeto de una serie de investigaciones. Entonces, hay que actuar, creo yo, con cierta ponderación. Hay que ser bastante cautos porque no estamos hablando acá de cualquier cosa. Claro. Estamos pensando, ni más ni menos, que en la máxima autoridad de una institución como el Ministerio Público, que es la representante de la legalidad. Entonces no se puede manosear porque además, como es de conocimiento público,
hay todo un espectro mediático, informativo, que maneja muchas veces a solo criterio de los que hacen la información una serie de noticias para generar una corriente de opinión adversa. Y eso es un hecho que desmerece la misma labor de investigación o de indagación. En cuanto a la Junta, estarían justamente verificando si hay o no inconducta funcional, que es lo que justamente permitiría la suspensión de la fiscal. Claro, pero en este caso, ¿el análisis sobre qué se hace? ¿Sobre los mismos indicios o sobre la misma situación? Sobre esta indagación que se ha abierto y sobre lo que salen algunos voceros oficiales o no oficiales a pedir la renuncia de la fiscal de la Nación. Entonces, un hecho que debería ser analizado en términos objetivos se ha convertido en un tema político, en la que se conjugan intereses que en última instancia desmerecen el Estado de Derecho y la institucionalidad. Por eso creo yo, de ninguna manera yo estoy objetando que se indague, y si hay que investigar, se investigue, porque creo que ese es el método más racional y civilizado para poder obtener algún tipo de información. Claro. Pero manejándose con cierta cautela, prudencia, porque acá van a surgir conflictos. Ya los acabo de señalar, son dos de ellos. Y además, tengo entendido que la fiscal de la Nación ya planteó una medida cautelar, porque ¿cómo la pueden investigar si ni siquiera se ha resuelto su situación jurídica? Y eso es un menoscabo a ciertos principios de contenido constitucional, como es el principio de presunción de inocencia. El hecho de que no haya ido hoy a la Comisión de Fiscalización no genera de alguna manera alguna suspicacia respecto a la exposición que pudiera tener ella, la defensa que pudiera hacer de manera pública. Lo racional y adecuado hubiera sido que asistiera, porque es la posibilidad de brindar descargos. Claro. Sin embargo, el Parlamento es un espectro de contenido político y hay intereses políticos, porque la doctora pues detuvo a Pedro Castillo y lo vacaron. Entonces hay un resentimiento de un sector de algunos partidos políticos de devolverle, porque evidentemente la mejor manera de consolidar posiciones políticas es desestabilizando a las autoridades. Y acá no estamos hablando de cosas intrascendentes, estamos hablando de contrarrestar un proyecto político de grandes proyecciones que intentó materializarse con Pedro Castillo Terrones, y ya sabemos todo lo que implicó, ¿no? Entonces, eso es una parte. La otra parte es que también hay una estrategia exógena, extranjera, que está apuntando a denunciar al Estado peruano ante el sistema interamericano de derechos humanos. Justamente ahí queríamos, antes de cerrar, su opinión sobre el caso del señor Fujimori. Claro, evidentemente que ahí ha habido ya un pronunciamiento categórico del Tribunal Constitucional en su oportunidad, de que ese indulto era absolutamente legal. Esa es una atribución exclusiva de la jurisdicción nacional. ¿Pero un indulto por razones humanitarias o por un acuerdo político? Bueno, en realidad ambos componentes, porque se trata pues de una persona que ha sido presidente del Perú, que tiene un partido político y que su familia continúa en la brega política. Entonces, desligar el sentido político del aspecto humanitario es bien difícil. Sin embargo, no podemos tampoco soslayar que Alberto Fujimori es una persona ya que le quedan pocos años de vida. Muchos exmandatarios que han cometido delitos graves están en libertad. Entonces, ¿qué sentido tiene mantenerlo en prisión? Porque además, como te vuelvo a manifestar, ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que se cumpla, en el plano de la ejecución penal. El juez que recepcionó ese habeas corpus tiene que cumplir el mandato del Tribunal Constitucional. Eso es lo que ha dicho el tribunal, ¿no? Y en este caso se estaría haciendo prevalecer, como usted bien indica, la norma nacional respecto a lo que diga la Corte, porque ahí hay todo un cuestionamiento de cuán vinculante es o no lo que haya dicho. Depende cómo quiera entenderse.
¿no? Evidentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece una jerarquía de preeminencia respecto a lo que resuelve el sistema interamericano, lo que resuelve la Comisión y lo que resuelve en última instancia la Corte Interamericana. Pero también hay un derecho interno que también es objeto de respeto, porque en última instancia, más allá si es el sistema interamericano o es el Tribunal Constitucional, estamos hablando de un factor eminentemente humanitario que está en el contexto de los derechos humanos. Entonces, si partimos de esa premisa, ambas instancias lo que están haciendo es defendiendo los derechos humanos. Claro. Complicado, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el derecho humano que vale más? Ahí viene la gran discusión. Muy bien, muchas gracias al doctor Lamas por haber estado con nosotros. Importantes reflexiones las que nos ha mencionado esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria. Muy bien, y nos vamos a ir al corte para conversar después con el señor Darwin Espinosa sobre estos temas también. Así, pausa y volvemos aquí en Diálogo Abierto.